que fue de la son las pentafólisis, o sea, son las 5 ciudades que se conectan en toda la región de Medio Oriente. Baalbek fue un lugar donde originalmente se rindió, ¿no?, a el dios Baal. Baal es un dios de la luz y terminó siendo satanizado por los judíos porque digamos que era un culto que reñía con el culto de Yahvé. Y los romanos, como muchos pueblos antiguos, toman el espacio que ya estaba constituido para el culto de las divinidades, que después de Baal fue el culto en Heliópolis, la ciudad del sol, por parte de los macedonios seleucios, y lo transforman en un complejo de templos absolutamente fantásticos. Está un templo gigantesco, que es el templo de Júpiter, del que solo quedan 9 columnas en pie, y un templo que maravillosamente logra conservarse, sobreviviendo a la orden de el emperador bizantino Teodosio I, conocido como el Grande, que dio la orden de desmantelar los templos paganos, porque este emperador era un hombre profundamente cerrado sobre el horizonte cristiano. Entonces estamos viendo este video que nos está contando cómo está construido Baalbek y nos está mostrando esa maravilla como para invitarnos al Líbano. Esperemos que se vaya de allí Hezbollah, eso es casi que imposible, pero nos permite ver algo a lo que es realmente difícil hoy en día acceder, ¿no? Solo ciertas personas muy arriesgadas se comprometen a hacer turismo en estos espacios que son espacios bastante complejos o turbulentos. Bien, Mejor ahí vamos. conservada, porque tiene todavía un par de ¿Oye? columnas o 3 en pie, y os hacéis una idea cómo eran todas, ¿no? Con todo ese... ¿Y oyen bien? Porque es que tengo la idea de que está saliendo el sonido por el computador. ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, bueno, listo. Ok. grupo de hornacinas con sus estatuas. Es decir, esto era una preciosidad, mirases a donde mirases, en el patio central, en el patio hexagonal de entrada, en cualquier sitio. Estaba lleno de columnas y tenía un trabajo impresionante. Tenemos que lamentarnos porque todo esto haya sido destruido. No se han hecho obras de esta magnificencia nunca después de esta época. Y para que os hagáis una idea de la miseria de los tiempos, ved cómo para sacar el cilindro de bronce y el poquito plomo que lo recubría, llegan a romper la columna hasta alcanzar el interior de los 3, como veis ahí, del donde estaba el metal, y poderlo saquear. De los 3, es decir, ya en la última repicado para sacarlo, esto ocurre en muchas columnas, todavía se puede ver ahí. En el último de ellos estaban arriesgando a que se les cayera la columna encima, les daba igual. El valor de ese bronce para estos tiempos miserables, donde no tenían ni minería ni eran capaces de conseguir metales, pues destruían todos estos templos para sacar solamente un vil metal, una porquería. Este tipo de huellas de las destrucciones se pueden ver continuamente, ¿no? Ya os he explicado para qué era este tetón. En este caso son columnas de granito rosa y el punto, la línea, digamos, el canal que se hacía para que el plomo fugase cuando se unían unas con otras. También están friccionadas. Aquí veis otro de los monumentos, apartado del conjunto de templos, uno de los menos visitados, que está a la entrada mismo del parking, no se puede acceder a él al interior, que parece que era la Basílica Romana, el lugar donde, digamos, se hacía justicia, ¿no?, en su momento. Bueno, pues veis que también tenía su magnificencia y está allí abandonado en uno de los laterales. La mayoría de la ciudad antigua romana de Baalbek está debajo de la ciudad actual de Baalbek y el resto está sin excavar, es decir, tiene una extensión tremenda y todavía hoy no se ha completado las excavaciones, ¿no?, en este sentido. Y ahora sí que ya nos vamos a ir a los grandes monolitos que han quedado en la cantera, ¿no?,
Quiero que veáis este, que le llaman la piedra de la mujer embarazada. Le han puesto ese nombre allí, no tiene mucho sentido, pero es lo que le han puesto. Esto es un bloque de piedra que todavía permanece en la cantera, ¿no? Está a unos 900 metros aproximadamente de distancia de los templos de Baalbek. Es decir, esta es una de las canteras y de aquí se llevaban piedras de inmenso tamaño. Este es uno de ellos. Hay bastantes explicaciones, unas más plausibles y otras menos, sobre cómo movían todo esto, ¿no? Desde luego la menos es que era obra de extraterrestres. La gente que lo piense, le invito a que se vaya a otro canal. Este no es el suyo. Este monolito tiene unos 20,5 metros de longitud, 4 por 4 metros en una de las bases, que es un poquito más pequeña, y unos 4 a 5,30 en la otra, que es la más grande, que es esa que se ve arriba. Tenéis ahí una persona para que os hagáis una idea la escala de este bichazo. Este monolito pesa del orden de 1000 toneladas y no hay ninguno de este peso en los templos de Baalbek. Pero sí que los hay de 800 toneladas. Y si los hay de 800 toneladas, también podrían haber movido este de 1000, que no sabemos por qué se quedó ahí, desde luego. Todavía hay un segundo monolito que ha aparecido en una cantera cercana hacia los años 90 y hasta un tercero que está todavía enterrado, que son de dimensiones mayores. En todo caso, ya veis como en este, esos agujeros que veis en el fondo parece que son tumbas de épocas posteriores que se hicieron en la propia roca, pues para enterrar ahí el personal que fuera, ¿no? Este es el segundo monolito que os he dicho, que ha sido descubierto pues en los años 90, que pesa del orden de 1242 toneladas. Es todavía mayor. Y este es el gráfico con el que Jean-Pierre Adam, del que ya hemos hablado, hipotetiza sobre la forma de mover estos bloques. Yo quiero pensar que lo que está intentando aquí dibujar es cómo se movían para sacarlos de cantera, es decir, unos poquitos metros, porque es impensable que así se puedan llevar muy lejos, eso está claro, ¿no? Es decir, una vez que los habías arrancado y los habías movido y los habías puesto en situación al alcance, vamos a decirlo así, de las grúas, eso habría que moverlo, levantarlo y después transportarlo, que puede ser seguramente la dificultad mayor de todas. Él ya hizo unos cálculos, que os enseño aquí rápidamente, en esto no nos vamos a entretener, como con diversas poleas y diversos polipastos, la fuerza que hay que ejercer pues es menor y hay determinados artilugios, unos logran levantar 120 kilos y otros hasta 2000 kilos. Evidentemente estamos hablando de 1 millón de kilos. Tendríamos que habilitar muchísimas de estas para poderlo levantar. No, tiene que haber grúas que sean capaces de levantar mucho más que 2000 kilos y en conjunto entre todas ellas poder mover estos monolitos. Os voy a explicar un poco la teoría del polipasto, que seguro que la conocéis todos, pero por si acaso. Todo el mundo que ve este canal no es de ciencias, vamos a decirlo así, no ha estudiado física, esto es física a fin de cuentas. Efectivamente es un aparejo, como llaman, aparejo factorial, es decir, que la fuerza se multiplica en función del número de roldanas y el cálculo rápido del peso que es capaz de levantar, veis, poniendo por ejemplo 3 poleas arriba y 3 poleas abajo, es el número de poleas el que hace que divida la fuerza. Es decir, que para levantar, por ejemplo, un peso de 1800 newtons, que es como está eso ahí medido, pues necesitaríamos una fuerza sobre la cuerda final de 300 newtons, la sexta parte. Evidentemente se pueden poner más, se pueden poner hasta 4, 6 arriba y 6 abajo, con lo cual dividiríamos hasta por 12. Y además esto no sería el único limitante sobre la fuerza que hay que hacer, porque los cables antiguamente no eran de trenzado de acero, eran sogas, por muy fuertes que sean, en cuyo caso hay que poner estos polipastos, pero no solo uno, sino varios en paralelo, para que entre todas las cuerdas, entre todas las enormes sogas que tenían, pues sean capaces de levantar el monolito sin llegar a partir. Bien, pues una vez que veis lo que es un polipasto y cómo hay grúas que podrían mover esto, os preguntaréis, ¿y los romanos tenían estas cosas? Por supuesto que lo tenían. Sobre todo esto, los antiguos griegos, en aquella época llamaban filósofos, algunos de ellos eran verdaderos físicos, como por ejemplo Arquímedes, que había teorizado ya sobre la palanca. Acordaos que dijo, dadme una palanca suficientemente grande y moveré el mundo. Sabía perfectamente cómo funcionaban las fuerzas, claro que sí. Y todo esto lo conocían
y lo habían estudiado y lo habían teorizado y lo aplicaban, sin ninguna duda lo aplicaban, no los romanos, mucho anterior a los romanos. Y aquí Presumiblemente lo aplican los egipcios en primera instancia para poder hacer las pirámides y para poder subir los obeliscos. Y acuérdense de la estatua de Ramsés II, que está acostada, que no la han podido levantar, gigantescas. Y hay unos templos en India que ahí sí me voy con tu marido. Yo digo, eso, no, eso, es que ahora en un minutico yo se los muestro, un segundo. Aprovecho que termino aquí y miren, mi mamá es otra, no, yo pienso una cosa, yo creo que el universo es exageradamente grande y que sería un acto de una inmensa soberbia pensar que somos los únicos. Y ustedes acaban de ver esto, pero en un minutico, tomando 5 minutos, les muestro lo otro. Y ahí sí uno se queda con la boca abierta. Es la razón por la que yo digo, yo quiero ir a India, pero no quiero ir solo a India del Norte, que es el Taj Mahal. No, yo quiero ir a India del Sur, que es donde están esos templos. ¿Ah? Unos veis la prueba, templos. como en un bajo relieve que estáis viendo, veis una grúa de tracción humana espectacular, de un tamaño enorme. Fijaos las figuritas que hay arriba, que son 2 personas que están subidas, maniobrando con las sogas. Los polipastos que agarran la grúa atrás al suelo, a unos estacas clavadas, a unos troncos clavados, para que la fuerza de subir el peso no volcase la grúa. Y como abajo se ve la tracción, que es una rueda como la de los Haster, ¿no? Pero llena de gente que lo que hacían era traccionar. Es decir, estos señores conocían estos artificios, los conocían perfectamente. Y eran capaces de mover cargas enormes. De hecho, las que estáis viendo ahí, que parecen sarcófagos de piedra, arriba veis uno típico con los difuntos tumbados en un triclinium, son de un tamaño más que importante y parece que están poniendo uno encima de otro. Es decir, estas grúas son las que se utilizaban para la construcción. El tamaño no es del todo real, porque veis abajo hombres muy pequeñitos y arriba unos más grandes. La escala está hecha de forma que a este señor le cupiera esto en el relieve. Pero la magnitud de estas grúas muy probablemente eran enormes. Y de hecho se podían hacer todo lo que diera de sí un enorme mástil y toda la altura que pudiera tener un árbol de los más grandes que en la antigüedad pudiera haber, formando un solo mástil o 2 mástiles en V, como vais a ver, y poder construir la grúa más grande posible para que desarrollase la mayor fuerza posible sin partir el mástil de madera, que podrían ser de 2 piezas, de 4 piezas de las que necesitasen para que aquello aguantase la tracción de las enormes piedras. Y por supuesto, Y obviamente, pues en el Líbano tenían la madera que quisieran. multiplicar esto por el número de grúas que fueran necesarias para levantar el peso que se necesitase. Es decir, a grandes males, grandes remedios. Sobre estas grúas, que se conocen ya por ese bajo relieve de la tumba de los Atieri, que está en el Museo Vaticano, se ha teorizado mucho. Como veis, en este caso veis una que se ajusta bastante bien con una sola rueda de tracción humana. Aquí veis una con 2 ruedas de tracción humana, mejor. Y veis ya unos polipastos relativamente complejos en ella, como podéis ver, ¿no? Con suficientes cuerdas, aunque al final sea una la que levanta el peso, pero podemos poner todas las que queramos para que soporte. Y si es una tenaza de elevación, como os he dicho en esas huellas que hemos estado viendo, múltiple, con todos los ganchos que haga falta y una enorme barra de hierro arriba para escogerla de muchos sitios, de varios puntos a la vez, y levantar el gigantesco monolito, como habéis visto, ya estaban tallados los agujeros de los monolitos que están puestos en obra, no todavía de los que estaban en cantera, pues esa tenaza requería que muchas grúas, 3, 4, 5 de cada lado, levantasen la pieza. Esa pieza se levantaba y iba a parar a un punto de transporte, a un lugar de transporte, que ya se ponía allí en el sitio. La calzada tenía que ser especial, suficientemente ancha. Si los monolitos tienen 20 metros, pues la calzada tiene que tener 25, para que sea sobradamente ancha. Y tiene que tener un paquete de firme potente porque sobre ello va a rodar un peso monstruoso.
Bien, mientras os estoy hablando, os estoy enseñando estas grúas colocadas así en el campo para que os hagáis una idea cómo eran. Esto es la interpretación más plausible que se ha utilizado en muchas infografías sobre esta grúa del bajo relieve que os he enseñado antes, ¿no? Incluso las propias grúas eran autotransportables, porque una vez tumbadas sobre esas ruedas podían hacerlas rodar y llevarlas de un sitio a otro. Y una vez que estaban en el destino, pues las levantaban, como veis aquí, con ayuda de un apoyo, las anclaban para que resistiesen y finalmente, puestas en posición, este sería el gráfico que estáis viendo, ¿no? A partir de aquí, ya con todo el grupo de polipastos que fuera necesario y todo el grupo de polipastos tirando atrás en todos los puntos de tensión, de contrarresto en la parte trasera que hicieran falta en función del peso que fuera a mover, esto se podía empezar a funcionar. Ahora vamos a ver cómo se transportaba este gigantesco monolito una vez que se había levantado. Ya lo tenemos levantado nada, 1 metro sobre el suelo. ¿Cómo nos lo llevamos de allí? Pues el propio Vitruvio, en el libro 10, su obra sobre arquitectura, nos explica estos instrumentos que estáis viendo. Él ya nos habla en las grúas anteriores también de los tripastos, de los pentapastos y de los polipastos, que es lo que os acabo de explicar. Es decir, las grúas también él las describe con texto. Sabéis que no se han conservado ninguno de los dibujos de los libros de Vitruvio, pero gracias a su texto se han podido interpretar ya desde la antigüedad, como veis estos que son del siglo XVIII, que os estoy enseñando, ¿no? Y describe también, claro que sí, las máquinas para poder transportar estas piedras grandes y nos habla, entre otras, de las máquinas de Tesifonte. La máquina de Tesifonte es exactamente esta que os muestro, con la que permite, por ejemplo, transportar, como veis aquí, pues una columna, ¿no? Una columna que si es troncocónica habría que añadirla a un aro para que los diámetros fueran iguales y pudiera circular en recto, porque si no se nos va a girar en el transporte. Esto ya lo inventó y así transportaba los tambores de las columnas un tal Tesifonte. Pero su hijo, llamado Metágenes, inventó también para los grandes paralelepípedos un transporte, que es este que os enseño aquí abajo. Esta sería la máquina de Metágenes, que era hijo de Tesifonte, ¿de acuerdo? Todo esto lo describe Vitruvio. ¿Cómo tiene que ser, de qué tamaño tiene que ser esta máquina que os estoy enseñando para poder transportar estos monolitos que acabamos de ver en Baalbek? Gigantes. Si los monolitos son gigantes, pues la máquina tiene que ser gigante, por supuesto. Ya en los siglos antiguos, cuando la gente interpretaba lo que describía Vitruvio, pintaban algunas ruedas de estas de transporte, digamos que embebían el monolito en una rueda que rodaba, las pintaban enormes, gigantes. Este que estáis viendo es el ejemplo que también el propio Jean-Pierre Adam, fijándose en Vitruvio, dijo, pues así han tenido que llevar estos monolitos. Evidentemente los tamaños tienen que ser gigantes, no estamos hablando de piezas de 1 metro o de 2 metros, no, estamos hablando de unos monstruos cuyas medidas ya os he dicho antes, ¿no? Y evidentemente tiene que ser pues con todo el refuerzo y todo el metal necesario y toda la forma necesaria para con muchas yuntas de bueyes poderlo hacer rodar y llevar a su sitio. Una vez que esté en su sitio, evidentemente lo siguiente que habría que hacer sería colocarlos con las grúas, como os he dicho, ya con las máquinas de elevación. Vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso del trilitón, encima de las piezas que hemos puesto, primero de cimentación, luego las otras piezas más pequeñas, que de pequeñas no tienen nada, que tienen ya cientos de toneladas, y finalmente las piezas de 800 toneladas, que son el trilitón, ¿no? Las más grandes de esas tres que estáis viendo en la parte trasera del templo de Júpiter. Evidentemente todos los visitantes que han visitado estos templos a lo largo de los siglos se han quedado pasmados. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay gente que va y dice esto es imposible, esto los antiguos no lo han podido hacer. De hecho, hoy mucha gente no sabría ingeniar cómo levantar esas piedras allí, incluso con las máquinas modernas. Pero lo cierto es que lo hicieron. Y lo hicieron y tenían técnicas y medios suficientes para haberlo hecho. Insisto, los extraterrestres, ni antes, ni en ese momento, ni ahora, deben de estar muy ocupados, como para fijarse en nuestras pijadas, ¿no? No hicieron esto. Lo hicieron personas muy inteligentes, gente que sabía aplicar los conocimientos físicos, eso se llama hoy en día ingeniería, ingenieros magníficos, arquitectos extraordinarios, técnicos muy competentes, que tenían un gran bagaje en libros y en escritos que se han perdido, libros de texto maravillosos con los que aprendían a hacer estas cosas.
Espero que os haya gustado. Nos ha gustado, sí, señor. Yo le contesto. Pero les voy a poner en un momentico, solo un momentico, los templos antigua, pero em, que son absolutamente eh, enloquecedores. Veámoslo en la parte más corta, que yo creo que es Construido en esta. un solo bloque de piedra tallada, el templo de Kailasa es considerado uno de los templos Espérense, yo creo que me va mejor con estas dos, chiquitico. Son absolutamente, Es indudable que todos los sitios de la Tierra esconden secretos por revelar, desde pirámides y recintos no reconocidos, hasta evidencias del uso de tecnología muy oh, avanzada que en él la se lo cogía antigüedad, así como rastros de contacto entre todos los continentes de la Tierra, incluyendo América, aunque por algún motivo desconocido, toda la historia antigua del hombre ha sido aparentemente borrada de los registros y deliberadamente sustituida por otra versión cuanto menos sospechosa, tal como nos planteaba George Orwell en su libro 1984. La India es uno de los sitios con más prodigios y misterios de la Tierra, y en esta se esconden innumerables secretos que aún hoy en día dejan perplejos a los historiadores ortodoxos, ya que una y otra vez salen a la luz descubrimientos arqueológicos que demostrarían que mucha de su mitología fue real, o que realmente se basó en hechos y experiencias reales. En el distrito de Aurangabad, a 322 kilómetros al noreste de Mumbai, existe un complejo monolítico conocido como las Cuevas de Ellora, el cual está formado por 34 monasterios y templos de adoración tallados sobre un acantilado y esparcidos a lo largo de 2 kilómetros de terreno. Dentro de estos templos, existe uno que resalta del resto por su magnificencia y soberbia suntuosidad. Este es conocido como el Templo 16 o como el Templo de Kailash o Kailasa, y el cual fue un importante santuario a Shiva, el dios destructor y reconstructor del universo según el hinduismo. El templo de Kailash fue excavado sobre la pared de un acantilado de basalto, y es tanta su belleza y esplendor yo creo que que cuando este vimos representa India, el epítome de la arquitectura rupestre de la India, y este está exacto. diseñado para recordar el monte Kailash, el cual según el mito sería la morada del dios Shiva. La India del Sur. Por eso cuando uno va a India es muy importante que el viaje que le digan El sea recinto es India del famoso por Norte, su India del excavación Sur, vertical, de arriba hacia abajo, que muchas la cual agencias requirió de una te compleja venden, pero precisión que India aún del hoy en día Norte. no ha podido ser explicada por los expertos, ya que tan solo un mínimo error, de los cuales no hay evidencia, habría destruido por completo esta imponente obra de la ingeniería orgánica antigua. Bueno, ya ahí se les recorté. Vámonos ahorita a a nuestra otra parte. Voy a quitar de grabar porque, pues si ustedes se han dado cuenta, cuando yo grabo sobre